Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar Haz la firma de tus acuerdos de forma electrónica. Hoy tenemos como invitada a la firma Da Vinci y les quiero presentar a las personas que nos van a hacer toda esta exposición sobre de qué se trata esta firma electrónica. Nos gustaría invitar al doctor Eric Rincón Cárdenas. Él es presidente de Colombia FinTech, antiguo gerente legal de Legis y Cámara S.A. También tenemos como invitado hoy a Carlos Cardona Murcia. Él trabaja en Da Vinci como ingeniero industrial en énfasis del área de calidad, sistemas, administración y gestión. Y también tenemos hoy como invitada a Tatiana Galeano, que es la gerente de cuenta de Da Vinci para FIDI. Entonces, hola, bienvenidos. Les doy las gracias por hoy venirnos a contar de qué se trata esto tan importante y que nos puede ser de tanta utilidad como la firma electrónica. Entonces, nada, sin más, les doy la bienvenida. Ok, hola a todos. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de acompañarnos en este webinar. El objetivo es que podamos ver efectivamente cómo podemos transformar esos procesos de firmar nuestros acuerdos a tener procesos de forma remota. Entonces, comencemos. Básicamente, en la agenda de nuestro webinar vamos a encontrar 3 puntos. Uno, ¿cuáles son esos retos del sector inmobiliario hoy en Colombia enfocado a mejorar y transformar esos procesos que hoy tenemos a procesos digitales? Cómo la firma de los acuerdos puede optimizarse utilizando nuevas plataformas y nuevas tecnologías, y cuál es el esquema legal de la firma electrónica en Colombia, ¿vale? Entonces, con estos 3 temas vamos a arrancar, y es importante, y quiero dejarles esta imagen al comienzo de la presentación, porque de una u otra forma, durante un tiempo hemos estado transformando nuestros procesos en las organizaciones, y dentro de Da Vinci Technologies, pues también en como cualquier organización hemos tenido que transformar. Y desde la parte de producto, donde yo soy Product Owner 19. Y con esta imagen quiero arrancar. Y vamos a arrancar enfocándonos en algo referente a que hoy nuestros procesos y nuestras organizaciones están teniendo operación desde nuestras casas. Hoy todos nosotros nos encontramos trabajando de forma remota, y para trabajar y seguir funcionando y que la empresa pues siga funcionando, pues es necesario adecuar esos procesos. Y antes de arrancar, quiero contarles unas cifras que hemos encontrado. En Google, uno encuentra una fuente que se llama Google Trends, en donde puedes evidenciar el aumento del consumo de información en la plataforma de Google, el buscador de Google. Y encontramos que en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, en estos países se ha venido aumentando más en este 2020 las búsquedas relacionadas a trabajar desde casa. Es decir, hoy en día todas las personas están preguntando, venga, ¿cómo yo hago mi proceso desde mi casa sin tener que estar en mi oficina, sin tener que tener una impresora o un escáner para poder digitalizar mis documentos y hacer los procesos de firma? Y ese teletrabajo acá en Colombia se traduce desde el 2018, y es que desde el 2018 ha habido un aumento del 385% de teletrabajadores, pasando de 31.500 en el 2012 a más de 122.000 en el 2018. Y las empresas han aumentado en un 300% para trabajar de forma remota, de transformar sus procesos a procesos remotos y que tengan efectivamente unas características de comunicación y de seguridad, y que toda la información yo la pueda mantener segura. Es por eso es que nos tenemos que adaptar a esta nueva oficina que hoy en día tenemos, y pues nacen unos retos, y esos retos van relacionados al sector inmobiliario, en donde tenemos que asegurar una planeación de acciones de reactivación de nuestros procesos y protocolos que se adecúen a la operación que nosotros hacemos. Integrar los trabajos remotos a nuestros modelos de operación de las organizaciones, que los equipos puedan empezar a trabajar de forma remota,
y de nuevo, que no necesiten equipos físicos o procesos físicos para poder eventualmente firmar un documento. Apalancarse, evidentemente, en modelos de negocio en tecnologías que permitan movilidad, accesibilidad, trabajo colaborativo y seguridad. Es decir, que yo todas las condiciones que hoy en día puedo tener en mi proceso las pueda tener con una plataforma tecnológica. Y además de eso, adecuarnos a los temas regulatorios y administrativos del sector, dada la contingencia. Es importante aclarar que el hecho de transformar nuestros procesos de firmar acuerdos no salió desde la salida de esta pandemia, sino que eso ya viene un tiempo atrás. Y yo creo que es un momento, el momento adecuado para poder transformar estos procesos porque vienen a ser el motor de la generación de nuestros negocios. Entonces, y eso que vimos anteriormente, pues hace que hoy todo se vea más complejo. Hoy las personas ven dificultades por encima de los retos. Hoy sentimos un poco de estrés en lugar de esa adrenalina y esa emoción por hacer las cosas. Y hoy hay que definitivamente sobrevivir en lugar de crecer y evolucionar. Y es por eso que desde DaVinci Technologies creemos que el mundo merece ser más simple. ¿Y cómo podemos hacerlo más simple para todas las organizaciones? Apalancándonos en tecnologías que se adecúen a las condiciones de esos procesos. Es por eso que hoy les vamos a presentar un producto que dentro de DaVinci lo catalogamos como One Deal, una negociación, y lo que nos permite con esta tecnología y lo que le permite a las organizaciones es continuar la firma de los acuerdos de forma remota, de forma segura, que lo puedas hacer desde cualquier dispositivo móvil y pues que cumpla con toda la normatividad y con todos los estándares legales que esto implica. Entonces vamos a arrancar contando un poco cómo es el producto, contextualizando un poco y aterrizando un poco el proceso que ya todos lo sabemos de cómo firmar los documentos, pero básicamente el hecho de contar con una plataforma como de firma electrónica, llámese como se llame, pues cualquiera puede distribuir esa plataforma. Sin embargo, nosotros desde DaVinci Technologies lo que hacemos es adecuar la mejor tecnología que permita acomodar ese proceso. Y por eso es que en DaVinci Technologies somos partner pues, de DocuSign, que es la plataforma de firma electrónica que les vamos a hablar hoy, de Google Cloud Platform, de toda la tecnología de Google. Y además, esto tiene que llevar un proceso o una metodología de transformación dentro de la organización. Y a eso es a lo que nosotros apuntamos, a poder ir de la mano con las organizaciones para lograr su transformación digital. Y va enfocada a 3 pilares. 1, la tecnología, como les comentaba, adecuar la mejor plataforma tecnológica a las condiciones del proceso. 2, las personas, es que empoderar y capacitar totalmente a las personas para que aprendan a manejar la plataforma y le saquen el mayor provecho y que ese provecho pues esté parametrizado entre las condiciones de proceso y las condiciones legales. Y finalmente es levantar el proceso, es decir, hoy en día como por ejemplo yo firmo el contrato con un arrendatario o el contrato con un propietario para poder administrar su vivienda o proyectos con alguna constructora que yo los vaya a comercializar, esos contratos, levantar como hoy en día se hace ese proceso, levantar los requerimientos técnicos, los requerimientos funcionales y los requerimientos legales para poderlo montar dentro de la plataforma y que cumpla con esas 3 características. Y eso pues claramente va con una metodología que nosotros hemos ya implementado en algunas organizaciones. Entonces miremos cómo es el proceso actual. ¿Y por qué tenemos que mirar este proceso actual? Porque tenemos que identificar unos recursos y unos costos que invertimos. Y es que para hoy en día poder firmar un documento, pues tenemos que preparar documentos físicos. Y además de prepararlos, pues tenemos que enviarlos con un mensajero o utilizar un courier que contratemos, un tercero. La firma de esos documentos físicos, muchas veces, no sé si les pase, pero mientras que el gerente está en una reunión y yo tengo el documento para firmar, me toca esperar a que salga para que lo pueda firmar, revisarlo y firmarlo. Y pues son tiempos que van acumulándose al proceso. Hay que escanear muchas veces esos documentos y aún más allá, si yo tengo formularios de vinculación o formularios de validación, yo tengo que esos formularios que se diligenciaron en físico, transcribirlos en un sistema, ¿bien? Y son procesos, pues, que quitan tiempo. Y, finalmente, pues, archivar y disponibilizar esa información. Y eso genera, pues, que hayan tiempos largos, que existan reprocesos, que pueda tener incumplimientos,
frente a un tema legal porque se puede perder un documento original o simplemente le doy una mala experiencia a mi cliente o a mi firmante porque no le llegó el documento, o más bien se lo envío por correo, pero tiene que imprimirlo, firmarlo, volverlo a escanear y reenviármelo. Y pues básicamente estaríamos fuera de la tendencia digital. Entonces lo que siempre apuntamos con estas plataformas tecnológicas para nuestros clientes está enfocada en 3 puntos importantes. El primero es reducir costos. ¿Y qué costos vamos a reducir? Pues efectivamente los costos que están relacionados a los tiempos y los materiales que hoy en día utilizamos, ¿verdad? Y eso lo podemos considerar entre un 40% de reducción de costos de lo que hoy en día ustedes utilizan en sus procesos de firma de documentos, al cambiarse a utilizar una plataforma tecnológica. Un aumento del 80% de los documentos que se firman mucho más rápido, es decir, del 100% de documentos que hoy pueden firmar en una inmobiliaria, el 80% de esos documentos se pueden firmar mucho más rápido, y mucho más rápido me estoy refiriendo no a días ni semanas, sino a cuestión de horas o minutos. Y finalmente, y por no ser el último, deja de ser el menos importante, es mejorar la experiencia, es hacerle la experiencia al firmante, a mi proveedor, al dueño de la unidad inmobiliaria, al arrendatario, una experiencia simple para firmar que mantenga la seguridad que el proceso necesita y además que genere el cumplimiento que debe generar. Y obviamente generando un impacto positivo al medio ambiente. Hay algunas organizaciones que ya se han transformado con nosotros, como ustedes lo ven, como Amarillo, Constructora Bolívar, AERE, Constructora Capital, Hitos Urbanos, Coninsa, Ramón H., Unifianza, Acrecer. ¿Y por qué? Esto lo comenzamos hace 2 años, y en estos 2 años estas organizaciones se dieron cuenta de la importancia de tener una plataforma como estas, la empezaron a utilizar y vieron el impacto positivo en estos 3 puntos que ustedes están viendo. Entonces, eso es lo que nos gusta hacer a nosotros, transformar y ayudarles a la organización a reducir costos, reducir tiempos y aumentar o mejorar su proceso en todos los sentidos. Entonces, hoy, eso que yo les acabo de contar está soportado en una tecnología que es la tecnología de DocuSign. DocuSign es una plataforma de firma electrónica y es líder en el mundo. ¿Y por qué es líder en el mundo? Está siendo utilizada en más de 180 países por los diferentes firmantes. Es una plataforma de categoría mundial y por ser de esa categoría, pues debe tener unas condiciones de idioma. Entonces tú puedes, si eres de habla inglesa, la plataforma la puedes traducir a ese idioma. O cuando a ti te llega un documento para firmar por tu correo electrónico, la plataforma se puede, digamos, como tiene las características de traducirse a ese idioma para dar las indicaciones. Y además es una plataforma que cumple con o consta con una disponibilidad del 99.99%. Y esto no es porque DocuSign lo diga, sino porque DocuSign es una plataforma que a nivel mundial está cumpliendo con los estándares más altos y estrictos en seguridad de la información y seguridad de data center. Quiero contextualizar algo acá, y es que cuando les esté hablando de DocuSign es como si les estuviera hablando de un Google, de un Amazon, de un Oracle, porque DocuSign tiene sus propios data centers. Y en función de eso, pues debe certificar su operatividad para ser una plataforma en la nube. Así que cuenta con, por ejemplo, una certificación en ISO 27001 con respecto a la seguridad de la información. Está certificada con respecto al Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea. Es una plataforma que puede manejar datos de tarjetas de crédito, de tarjetas de pago. Es una plataforma que cumple, como tiene sus propios data centers a nivel mundial, pues debe cumplir con la disponibilidad, con la seguridad y la confidencialidad de la información. Así que está certificada en SOC, en SAE, que garantizan que las operaciones de los centros de datos, de los data centers, cumplen con las características de seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Puede manejar información del sector salud, que es tan sensible, y por ser una plataforma en la nube, pues cumple con CSA Star, se certifica en Allianz y en RISC para la seguridad de la nube, que la arquitectura que tiene esa plataforma cumpla con todos los parámetros de encripción, de mantenimiento y disponibilidad de la información. Y finalmente, es una de las plataformas autorizadas por la FedRAMP para prestarle servicios a las entidades del gobierno federal de los Estados Unidos.
Esto es lo que cumple DocuSign a nivel mundial, y si lo reducimos a Colombia por los requisitos que nos pueden hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, al cumplir estos requisitos podemos cumplir esos detalles que nos exigen la Superintendencia en sus circulares para poder almacenar, gestionar y mantener la información. Bien, entonces, acá doy un overview general de la legalidad de la firma electrónica en Colombia, que ya Eric nos la va a aclarar mucho más, y es que es legal desde el 99 con la ley 527, donde se consagra la firma electrónica como equivalente a la firma manuscrita, es decir, le da los mismos efectos y la misma validez jurídica. Y además, en el decreto 2364 se reglamenta el artículo 7 de la ley 527, en donde se describe la firma electrónica como métodos que permiten identificar a una persona frente a un sistema de información. Y debe cumplirse con unos atributos como de integridad, de autenticidad, es decir, que la información se mantenga íntegra y yo pueda identificar a las personas que están firmando. Entonces, quiero hacer un ejercicio para que ustedes vean la experiencia que tiene una persona que genera un documento y una persona que lo firma. Y esa experiencia siempre es simple, ¿bien? Entonces vamos a hacer un recorrido rápido por acá y lo vamos a hacer en vivo para que ustedes vean cómo funciona. Y es que básicamente tú puedes generar todos los acuerdos siempre y cuando tengas acceso a Internet. Le habilitas unos usuarios a tu equipo, a tus asesoras, para que generen los contratos, y lo puedes generar siempre y cuando tengas Internet. Ingresas a tu usuario, a tu dominio, digamos, y puedes generar y cargar los diferentes documentos que tengas. Puedes controlar el proceso y ver quién ha firmado, quién lo ha visto, quién no lo ha visto, que ya lo vamos a ver. Puedes firmar esos documentos desde cualquier dispositivo. Tengas una tablet, un celular, un computador, y no solamente sistemas operativos como Android o algo así, sino puedes hacerlo desde sistemas operativos Android, sistemas operativos Windows, sistemas operativos de iOS, de Apple. Entonces, es una plataforma que se adecua a las condiciones globales a nivel de tecnología. Y pues finalmente esto te genera y te mantiene la integridad y la autenticidad de los documentos, porque puedes hacerle la trazabilidad y además de eso te genera un certificado con los diferentes datos de la acción que hiciste para firmar ese documento. Y ya lo vamos a ver. Y finalmente es una plataforma que tiene características de tecnología importantes, porque puedes integrarla a diferentes sistemas que tienes. Si tienes 5Soft, si tienes un Smart Home, si tienes un ERP específico, pues bien sea del sector construcción o bien sea del sector inmobiliario, o a un ERP o a un CRM que ustedes tengan, es una plataforma que tiene las APIs disponibles para poder hacer integraciones que se requieran. Incluso ya hay unas integraciones que existen con diferentes CRMs y ERPs a nivel mundial de SAP, de Oracle, de Salesforce, de Google, de Microsoft. Entonces es algo muy interesante. Entonces quiero que vean la experiencia de cómo cumplimos estos ítems, la integridad, que se garantice que el documento está intacto siempre, que yo pueda mantener una información confidencial, que ni siquiera DocuSign pueda consultar esa información, que haya autenticidad, que yo identifique a la persona que va a firmar, que exista un no repudio siempre y cuando yo garantice unas características técnicas y unas características legales, y que haya una disponibilidad de la infraestructura, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, básicamente, quiero hacer de este webinar un espacio o un laboratorio para que ustedes vean cómo funciona. Y es que al tener una cuenta de DocuSign, ustedes pueden acceder, como lo están viendo acá, desde cualquier navegador, puede ser Chrome, Explorer, Mozilla, y pueden ingresar a la plataforma para poder generar la firma de sus documentos. Y es una plataforma bastante amigable porque cualquier persona puede utilizarla y es de manera muy intuitiva. Está compuesta por 4 pestañas. Tú tienes una pestaña de inicio donde generas tus documentos, donde almacenas todos los documentos o los sobres que tú generes o envíes a firmar. Puedes tener una sección de plantillas. Muchas veces las inmobiliarias tienen un formulario en donde le hacen diligenciar a la persona que va a tomar un inmueble unos datos para validarlo con una afianzadora o algo así. Esa plantilla ustedes la pueden crear una sola vez y reutilizarla las veces que quieran. Es decir, no tienen que estar sacando el formatico y generándolo y enviándolo, no, sino simplemente colocan nombre, correo de la persona que lo va a firmar y ya está. Y ya lo vamos a ver. Y un informe en donde puedes hacerle un seguimiento estadístico al comportamiento de tus documentos. ¿Quién lo ha firmado? ¿Quién no? ¿Cuáles no se firmaron? ¿Por qué razón? En fin, puedes hacer todo ese seguimiento.
Entonces vamos a hacer el ejercicio de firmar un documento y en este caso, vamos a un ejemplo, vamos a firmar un contrato con el propietario del apartamento X de, no sé, de Chicó. Entonces, vamos a cargar un documento. El documento se puede cargar desde el computador o lo podemos sustraer desde la nube. Si tenemos un Box, un Dropbox, un Google Drive o un OneDrive, podemos cargar. Hasta acá quiero estar seguros de que todos están escuchando bien. ¿Está todo bien? Adriana, Tatiana. Sí, 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 me están pueden escuchando. por el Bien, chat, listo, sí, que perfecto, nos muchas cuenten gracias. por el chat si están escuchando bien y si seguimos adelante, muy bien. Okay. Súper, súper, muchas gracias. Entonces, bien, sigamos. Entonces yo voy a cargar el documento que voy a tener que firmar, ¿bien? O puedo cargarlo desde donde lo tenga, o si yo creé la plantilla como se los estaba contando ahorita, el formulario de vinculación, o el contrato que yo tengo ya establecido, digamos, preestablecido con el propietario o el arrendatario, al que solamente le cambian variables como el nombre, cédulas, montos, cuál es la dirección de la vivienda, cuáles son las condiciones de pago, en fin, yo lo puedo traer desde allá. Entonces, perfecto. Entonces, por ejemplo, veamos, a ver, uno de estos. Bien, este, por ejemplo. Entonces yo puedo cargar el documento, puedo cargar muchos más documentos, es decir, no hay un límite en el número de documentos que puedas cargar. Incluso puedes cargar un documento hasta de 2000 hojas, es decir, un montón de, un documento súper, súper extenso, pero puedes cargar los N documentos que necesites más. Puede ser el contrato, los anexos, la cédula, la cámara de comercio, en fin, todos los anexos que necesites. No hay número límite de documentos. Y colocas las personas que van a firmar. Puedes colocar al propietario, en este caso, que es el contrato que estamos firmando. Yo voy a hacer que lo firme Carlos desde este correo. Y puedo colocar muchas más personas para que lo firmen. Acá yo voy a decir que al correo de Tatiana, le llegue el documento como copia, ella no tiene que hacer nada, pero que le llegue como copia y puedo establecer el orden de firmas. Es decir, si en la inmobiliaria primero lo tiene que revisar el asesor, lo tiene que firmar el asesor, después el director comercial, después el legal y después el representante legal, yo puedo establecer ese orden de firmas y la plataforma automáticamente va controlando el orden y no lo envía hasta que la primera persona no lo haya firmado. Bien, listo. Y además de eso, yo a Carlos, que es el propietario, para poderlo identificar mucho más, puedo tener la posibilidad de añadir un proceso de doble autenticación por medio de un código que yo genere y se lo envíe por un canal diferente, como por WhatsApp o algo así, o un mensaje de texto al que a él le llegue digamos que un OTP y pueda autenticarse. Entonces yo coloco el número de teléfono, ¿bien? 46, 81, 74, bien. Y luego de que ya tenga el orden de firmas y los nombres y los correos de las personas que van a firmar, pues yo puedo colocar otros datos que exige, digamos, la plataforma. Estos son campos, si se dan cuenta, son campos. Este es un ambiente de pruebas que yo tengo en donde estamos prototipando constantemente para adecuar la plataforma a los procesos de los clientes. Entonces, encontrarán ahí muchas cosas que he hecho, pero bueno. Bien, entonces colocas acá el nombre de ese sobre, bien, el nombre o el asunto del correo electrónico con el que le va a llegar a la persona que debe firmar y el texto que tengas que escribir en el cuerpo del correo electrónico. Entonces, listo, ya cargué mis documentos, ya puse las personas que me van a firmar y ya puse los datos y los nombres relacionados de ese sobre. Ahora le doy siguiente y la plataforma me lleva a dentro del documento. Y si se dan cuenta, el documento carga como si fuera una imagen. Es decir, yo no puedo editarlo, no puedo hacerle nada a lo que contiene, a la información que contiene ese documento. Lo que puedo hacer es que sobre el documento voy a colocar los tags que necesito que esas personas accionen. Entonces, acá don Carlos tiene que firmar, además que la fecha se ponga por acá cuando él firme, que coloque, por ejemplo, su nombre, que coloque su correo electrónico, bien, y que coloque los datos que tenga que colocar. Como les comentaba, en los escenarios que tengamos un formulario de vinculación que necesita ser
como un formulario dinámico. Yo tengo posibilidades de poner campos como opciones, campos de fórmulas, anexar documentos, en fin, aprobar notas, ese tipo de cosas las puedo generar dentro del documento y hacer de un formulario dinámico. Entonces, luego de que eso ya está finalizado, le digo enviar y al correo electrónico de la persona que tiene que firmar le tiene que llegar el correo. Entonces, yo quiero que ustedes vean cómo yo lo voy a hacer. Acá yo puedo controlar el documento. Si se dan cuenta, yo puedo estar viendo quién lo ha visto y quién no lo ha visto. Y quiero mostrarles desde mi celular el correo que ya llegó y acá está. Servicio SAS. Ahí todos están viendo bien mi pantalla. Lo voy a poner un poco amplio para que lo puedan ver. Entonces me llega el documento. Este look and feel que ustedes ven se puede parametrizar y adecuar con colores y logos de cada organización. Acá yo coloco, pues yo abro el documento, ingreso al documento. Y entonces el primer paso que me dice el sistema es, oiga, usted debe autenticarse mediante SMS. Y el número que aparece es 301-246-8174, que es mi número. Y yo le digo enviar SMS. Entonces acá me tiene que llegar un código para poder introducirlo dentro del documento. Entonces fíjense, 410714. 410714. Le digo confirmar y aquí lo que hago ya es entrar al documento. Entonces, acá hay una parte, un checkbox de habilitar términos y condiciones. Entonces yo le doy a ese checkbox y le digo continuar y luego me aparece el documento que debo firmar. Fíjense, bueno, ahí no está tan rápido el internet, pero si se dan cuenta acá yo lo puedo ver. Entonces yo le digo, acá aparecen los datos que yo puse ya automáticamente, le digo firmar y tengo opciones para poder firmar el documento. Entonces, denme un segundo. Puedo firmar el documento con un dibujo que me sugiere la plataforma o dibujarlo manualmente. Y puedo cargar un archivo. Eventualmente, dentro de nuestros clientes de las inmobiliarias, utilizamos esta metodología para poder identificar a la persona. Y lo que hacemos es decirle, habilíteme la cámara, tómese una selfie. ¿Listo? Y con eso yo lo identifico, le digo OK, y cuando cargue, que este proceso que les estoy haciendo ya lo tenemos, digamos, adecuado a un cliente, y cuando cargue la imagen, esto va a quedar adjunto al documento que yo voy a firmar, ¿bien? Que yo estoy firmando, disculpe. Entonces, démosle un segundito que cargue. Bien, ya cargó y le digo finalizado. Entonces, al darle finalizado, le digo finalizar al documento y ya está. Esa es la experiencia que tiene una persona para firmar un documento, ¿vale? Ahora fíjense de algo muy interesante y es que yo acá puedo en la plataforma darme cuenta quién lo firmó, quién no lo firmó y en dónde lo firmó. ¿Listo? Y acá vienen los temas que ya tenemos que tener en cuenta. Ya cierro para darle paso a Eric y es, fíjense que el documento ya fue completado porque Carlos ya lo firmó y puedo generar un historial de actividades. Los detalles del sobre, el ID único que se crea por cada sobre que se crea en DocuSign. DocuSign crea un ID único para ese sobre y genera todas las actividades que hacen las personas dentro del documento. Incluso, si yo le di permisos a la plataforma para que lea mi geolocalización, ella me dice en qué punto lo firmé, fechas, horas, dirección IP y la acción que hice. Y si se dan cuenta acá, con una integración que tiene Google Maps, con Google Maps, él puede darse cuenta de dónde firmé y efectivamente yo firmé en la ciudad de Sogamoso en este punto. ¿Bien? Entonces, estas son características que me permiten a mí identificar la operación que se hizo. ¿Bien? Ahora, además de eso, genera un certificado de finalización, que era lo que yo les mostraba. Y ese certificado de finalización siempre se genera junto a cada documento que yo firme. Bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de abrirlo en Adobe Reader para que ustedes puedan ver unas características importantes y ya con esto cierro para darle paso a Eric y hagamos esa aclaración. Ok, ahí están pausa. Ok, renovar. Ok, denme un segundo que tengo que compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan ver. Listo. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad?
ahí ven mi pantalla, están viendo, Lo veo negro, no sé los demás. Los veo ok, con unas rayitas y un puntito azul. Ahora sí. ahora sí la ven, bien, perfecto. Entonces, acá ya ven el documento, denme un segundo, yo lo pongo acá bien, ok, compartir, bien, listo. Ahí ya están viendo el documento, ¿verdad? Sí, señor. Ahora Perfecto. sí. Acá encontramos el documento que firmamos y fíjense, el documento, la fotografía que yo cargué y me aparece el certificado de finalización. Este certificado de finalización tiene los datos del sobre, del documento que firmamos, de nuevo, todos los datos, direcciones IP y demás, y los datos de la persona que firmó, el correo electrónico desde el que lo hizo, la dirección IP desde donde firmó, la estampa cronológica desde el momento en que recibe, ve y firma el documento, si lo hizo desde un dispositivo móvil y además los detalles del proceso de autenticación por SMS que fue aprobado además tiene el código de la transacción de la autenticación. Y además de eso, cada documento que se genere en DocuSign se descarga en PDF y esa descarga se hace como con un panel de firmas, como una estampa digital que garantiza la originalidad del documento, en donde podemos ver que la firma es válida y que este documento es el original en donde se realizó la firma. Entonces, estos son detalles que caracterizan al uso de la firma electrónica y que dan validez totalmente jurídica al proceso. Entonces, vamos a retornar de nuevo a nuestra presentación. Bien, compartir. Ok, ahí ya la están viendo. Entonces, esto es lo que es DocuSign y ahora quiero dejarlos con esta imagen de Barack Obama y esta frase que es de él, que el cambio no vendrá si esperamos a que alguna persona o en otro momento se haga, sino que nosotros somos lo que hemos estado esperando y nosotros somos el cambio que buscamos. Desde nosotros podemos empezar a cambiar todos nuestros procesos, ¿vale? Entonces, ya le doy la palabra a Eric para que continúe con la parte legal de nuestra presentación. Muchas gracias. Listo, acá entonces. Muchas gracias a ti. Entonces sigue Eric. Bueno, muchas gracias. Muy amables y voy aquí a compartir pantalla un segundo. Gracias a Da Vinci por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí en esta sesión de trabajo que me parece realmente es muy, muy interesante alrededor de lo que es el manejo de los documentos electrónicos. Aquí ya espero que estén viendo ustedes la pantalla y aquí ya están viendo el video. Bueno, muy bien. Lo primero es señalar que, como lo mencionaba Carlos en su presentación, estamos enfrente de una modalidad de firma electrónica. DocuSign es una firma electrónica desarrollada con plena validez jurídica y probatoria en Colombia. Pero es que aquí hay un gran problema que ha sido el desarrollo de los últimos 20 años alrededor del tema de las firmas electrónicas en nuestro país. Y es que hasta el año 2012, la única modalidad que tenía un desarrollo legal y probatorio adecuadamente definido era la firma digital, que es una modalidad de firmas electrónicas que requiere la intervención de un tercero, que son las denominadas entidades de certificación digital, y en ese sentido hizo carrera, y esto es muy importante decirlo, que sigue casi como una tara que nos persigue, hizo carrera que la única firma electrónica que tenía todas las consecuencias jurídicas y probatorias y que garantizaba algo que se denominaba el no repudio, era la denominada firma digital. Y un poco de lo que quiero hablar es de esa desmitificación que hay alrededor de estos temas. Entonces, hay que decir que estamos en medio de una transformación digital acelerada, incluso por como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la crisis sanitaria, de los aislamientos voluntarios obligatorios y del distanciamiento social y físico que se impone, pues estamos hablando de una transformación digital que se está dando apenas en 15 días, 20 días se hicieron virtualizaciones de procesos, trámites, y en lo que ya llevamos de cuarentenas obligatorias, por lo menos acá en Bogotá, que ya casi vamos a completar los 80 días, pues estamos hablando de que la gente ha tenido que
transformar muchas de sus operaciones, y eso es algo que va a adherir a la sociedad. Fíjense que es algo que va a quedar seguramente como un tema positivo o como un tema, digámoslo así, característico de este tiempo, y es que se comienzan a utilizar de manera prolífica los medios electrónicos, se utiliza la información electrónica para diferentes consecuencias jurídicas y probatorias. Y eso tiene que ver con la transformación digital a la que nos, digámoslo así, acompañaba desde hace aproximadamente unos 5 años, que es un plan estratégico diferente para cada tipo de empresa o negocio, que pretende transformar obviamente los puestos de trabajo, las infraestructuras, optimizando los procesos de negocio, transformando los modelos operacionales y rediseñando esos modelos alrededor de un concepto: el cliente, el usuario, el consumidor. Y esto es muy importante. Hasta hace 10, 15 años, toda la teoría administrativa, toda la estrategia empresarial, Porter, nos señalaba que el centro de la operación estratégica era el producto o el servicio. Pues no, resulta que desde hace ya un buen tiempo todos los desarrollos de planeación estratégica se hacen es alrededor del cliente. El cliente, y buscando su eficiencia operacional, aprovechando algo muy importante, el valor de la data para los negocios, que es distinto al valor de los documentos, porque venimos de una era muy acostumbrada a utilizar documentos, y ahora lo importante son los datos, cómo yo capturo o recolecto los datos de las personas, obviamente contando con su autorización, de una manera inteligente para lograrlo llevar a diferentes formularios electrónicos que permitan el desarrollo de mis operaciones. El tema es que hoy en día se aprovecha el valor de los datos para el negocio, y en ese sentido el objetivo es el crecimiento, la mejora del beneficio, utilizando unas tecnologías que es tal vez la parte digital de la transformación. Yo siempre he insistido que la transformación digital es realmente un profundo cambio cultural en nuestra sociedad, y ese cambio cultural está sustentado en una tecnología, pero no es un cambio por la tecnología o para la tecnología, es un cambio realmente que busca esa eficiencia operacional, mejor conectividad, garantizar que mejoramos la interacción entre nosotros, las personas. Por eso es un cambio cultural que está sustentado a nivel tecnológico, en tecnologías móviles, cloud, en todo lo que tiene que ver con redes sociales, en las competencias analíticas, que han pasado de una analítica descriptiva a una analítica predictiva e incluso a una analítica prescriptiva, en la ciberseguridad, que debe garantizar que los riesgos vinculados a las operaciones o a la información electrónica sean mitigados o eliminados de una manera adecuada, el tema de Internet de las Cosas, que por supuesto es muy importante frente al manejo de tanta data y tanta información, y finalmente la computación cognitiva, inteligencia artificial aplicada al desarrollo de nuestros negocios. Pues muy bien, nosotros estamos en presencia de una transformación digital en el cual la firma ha sido uno de los grandes debates, ¿no? Y es que nosotros hemos tratado de decir que si firmamos de manera física convencional, debemos firmar el papel, es que la firma es necesaria. Y aquí hay algo muy interesante. La ley base, como lo señalaba Carlos, es la ley 527 de 1999, que en Colombia desarrolla la validez jurídica y probatoria de la información electrónica. Y bueno, esa ley desarrolla unas manifestaciones de equivalencia funcional. ¿Qué significa la equivalencia funcional? Que todo lo que yo hago a través de medios físicos o convencionales, lo puedo hacer a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. Es decir, yo puedo realizar operaciones a través de medios electrónicos sin que haya un tratamiento discriminatorio a nivel jurídico o probatorio. Y eso es clarísimo en la actualidad. Es decir, hasta hace algunos meses, antes prepandemia, pues la gente todavía discutía, ¿no? Incluso algunas autoridades judiciales decían, no, este tema de los medios electrónicos, hoy en día es una realidad. Es decir, la gente los tiene que utilizar. Y hoy en día, por supuesto, le damos valor a una ley que tiene ya 21 años de desarrollo. Y esa ley define 4 manifestaciones de la equivalencia funcional, que son las que ustedes ven en pantalla. El equivalente de escritura, que permite desarrollar documentos electrónicos, nos dice que cuando cualquier norma exige que algo consta por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de un mensaje de datos, que es información electrónica, siempre y cuando esa información electrónica sea susceptible de posterior consulta, es decir, que esté disponible a lo largo del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante el periodo de conservación vinculado al respectivo documento. Y esto
el equivalente de escrito, nos permite decir que hay documento electrónico. ¿Qué puede haber dentro del documento electrónico? Todo lo que ustedes quieran. Contratos, actas, actos administrativos, títulos, valores. Todo eso puede ser electrónicas, pólizas de seguros. Es decir, todo lo que hoy en día tiene una expresión documental podría ser un documento electrónico bajo la ley 527. El segundo equivalente funcional es el de original, que nos dice que cuando cualquier norma exija o requiera que un documento sea original, ese requisito en medios electrónicos se va a satisfacer a través del atributo técnico de la integridad. Es decir, que la información electrónica pueda verificarse si ha sido alterada, modificada, suprimida o adicionada en alguno de sus elementos. Y ese es el equivalente de íntegro. En tercer lugar, el equivalente de la firma, que ya vamos a hablar un poquito en detalle de eso, ¿no? Y es el tema, dice la norma, que si alguna norma del ordenamiento jurídico exige o requiere que un documento sea suscrito o firmado, ese requisito de suscripción o firma podrá ser satisfecho a través de una firma electrónica. Y la firma electrónica, ya veremos que es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información y que permite verificar del mecanismo tanto la autenticidad como la integridad. Y finalmente está el equivalente de archivo y conservación, que nos dice que si hay documento electrónico, por supuesto ese documento electrónico yo lo podré archivar y conservar a través de medios exclusivamente electrónicos. Y esta es una definición que me trae la misma ley 527. Mal haría la legislación señalando que hay documento electrónico, pero por favor, para conservarlo, imprímalo y guárdenlo en carpetas. No, ustedes pueden guardar la información electrónica también en repositorios electrónicos que cumplan con unos requisitos de evidencia digital, como establecer el origen de la información electrónica conservada, establecer la integridad del mecanismo, establecer los extremos de conservación temporal, es decir, cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo de conservación, y establecer además de eso la disponibilidad electrónica de la información. Esos son los diferentes equivalentes funcionales definidos en la ley 527 y que han habilitado toda la virtualización, toda la transformación digital en Colombia desde hace 21 años. Y uno diría, uy, pero esto es como nuevo. No, pues esto no es nuevo. Hace mucho tiempo ya se vienen desarrollando en la administración pública y en diferentes empresas privadas o particulares muchos procesos de inmaterialización, creación de flujos documentales electrónicos de principio a fin, flujos documentales que permiten, por ejemplo, que en la actualidad la vinculación de un cliente pueda ser electrónica, la originación de crédito en un cliente pueda ser electrónica y la emisión de las garantías, en este caso títulos valores, puede ser también electrónico. Entonces, pues estamos hablando claramente de un desarrollo que se encuentra definido en la ley, no solamente en la ley 527, sino en muchas otras normas posteriores que se han venido creando. Eso nos lleva a una interesante definición y es la firma electrónica. La firma electrónica está definida como un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información siempre y cuando el mecanismo sea confiable y apropiado. Y antes del año 2012, es decir, hace ya 8 años, si a mí me preguntaban, a mí Eric Rincón me decían, ¿qué es confiable y apropiado? Yo tendría que decir lo siguiente. En el año 2011, ¿qué decía Eric Rincón? Incluso ustedes de pronto podrán encontrar, no sé, opiniones jurídicas mías o de pronto alguna intervención en algún escenario académico donde yo decía lo siguiente. Confiable y apropiado bajo la legislación colombiana es la firma digital. ¿Y por qué llegaba a esa conclusión? Porque era la que se encontraba regulada, definida reglamentariamente, artículo 28 de la ley 527, y esa firma digital hacía necesaria la intervención de un tercero de confianza que eran las entidades de certificación digital, o que son las entidades de certificación digital. ¿Por qué había tanta reglamentación? Porque estaba decretos reglamentarios, en su momento el 1747, un decreto 1747 del año 2000, posteriormente el decreto 333 de 2014. En fin, es un mecanismo muy reglamentado, muy definido desde el punto de vista de su autorización, uso, y que requiere la intervención siempre de un tercero que es la entidad de certificación digital. Pero viene el año 2012 y un decreto
desarrollado por el Gobierno Nacional, el decreto 2364 de ese año, establece que la firma electrónica es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información, pero define ya parámetros objetivos de comparación, es decir, me permite a mí establecer si el mecanismo en efecto es confiable y apropiado a través de dos atributos de seguridad técnica, que son la autenticidad y la integridad. Y esto es muy importante, porque ya desde el 2012 tenemos claro que si el mecanismo técnico permite verificar la autenticidad que está referida a la identificación de la persona y la integridad, que significa que la información electrónica no haya sido modificada o se pueda verificar cualquier tipo de modificación, cambio sobre la información, estaremos en presencia de un modelo de firmado electrónico bastante seguro, de conformidad con la ley. Ahora, yo insisto en lo siguiente, y es algo que obviamente yo siempre he llamado la atención, y es que las normas en Colombia siempre han tratado de mitigar los riesgos vinculados a la información electrónica a través de diferentes atributos de seguridad técnica, como lo son la autenticidad, que permite mitigar el riesgo de suplantación, la integridad, que permite mitigar el riesgo de alteración, la conservación o disponibilidad de la información, que permite mitigar el riesgo de ausencia de disponibilidad, y la confidencialidad, que permite cubrir el riesgo de ausencia de confidencialidad. Entonces, en Colombia, efectivamente, las normas han venido previniendo, han venido controlando esos riesgos propios de la información electrónica. Y esto nos lleva a algo interesante, y es que yo insisto en lo siguiente. Si yo tengo un proceso electrónico, un documento electrónico, una regla importante es no trasladar la burocracia física a una burocracia digital. Por ejemplo, en medios físicos o convencionales en papel, la forma en la que yo hoy por hoy manifiesto consentimiento es firmando manuscritamente el documento. Se firma manuscritamente encima de una hoja de papel. A través de medios electrónicos se pueden utilizar las denominadas, y esto es muy importante, los denominados mecanismos de autenticación. Esos mecanismos de autenticación pueden ser simples o robustos. Por ejemplo, un mecanismo de autenticación puede ser una contraseña, un PIN o una clave. O puede ser robusto como puede ser la biometría, o podría ser un one-time password, que son los OTPs, los tokencitos que utilizan hoy en día los bancos. Entonces, una de las preguntas que uno se haría ¿es suficiente para prestar consentimiento por medios electrónicos con el uso de mecanismos de autenticación? La respuesta es sí. Sí, es suficiente. Y en efecto, uno tiene que revisar en qué momento debe utilizar o escindir muy bien tres momentos en el onboarding digital, en la verificación de la identidad de las personas. Una cosa es la identidad digital, otra cosa es la autenticación electrónica y otra cosa es la firma electrónica. En efecto, en algunas operaciones va a ser suficiente incluso con el consentimiento electrónico, que se puede prestar a través de un mecanismo de autenticación. O si no, pregúntense ustedes cómo realizan operaciones en la actualidad en Amazon, en el Google Play, en el Apple Store, pues lo realizan utilizando mecanismos de autenticación, no necesariamente mecanismos de firmado, ni de firmado electrónico o firmado digital. En operaciones sobre todo de cara a consumidores, en el denominado B2C, que es el comercio business to customer o de empresario a consumidor, esas operaciones normalmente están precedidas de consentimiento electrónico, utilizando básicamente mecanismos de autenticación simples. Entonces, ojo con lo siguiente, la firma debería ser utilizada en aquellas operaciones que jurídicamente exigen firma, por ejemplo, en el manejo de algunos contratos, en el manejo de escrituras, en el manejo de títulos valores, en el manejo de algunos documentos que jurídicamente, en normas del ordenamiento jurídico colombiano, exigen el firmado. Y esto es importante a efectos de tener en cuenta cómo debo yo utilizar los mecanismos de autenticación. Yo no diría, no, es que todos mis riesgos son altos. No, la vida cotidiana de las personas está precedida de riesgos que son realmente bajos o medios.
Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque a veces uno diría o llegaría a la conclusión de que para todo entonces tenemos que utilizar firma digital o para todo tenemos que utilizar biometría. Y resulta que no es así. Y es ahí donde aparecen soluciones de firmado electrónico que me permiten a mí realizar autenticación electrónica de las personas, garantizando de esa manera el artículo 17 de la ley 527, que es el que establece la autenticación electrónica como un mecanismo para manifestar, por ejemplo, consentimiento, pero que me permiten también funcionalmente firmar. Y ahí es donde aparece la firma electrónica, una firma electrónica que puede garantizar, obviamente, autenticidad, integridad, disponibilidad de la información, el caso particular de DocuSign, y donde yo puedo tener, además de eso, trámites virtuales. Una de las grandes desafíos era, hace algún tiempo, bueno, ¿cómo puedo desarrollar yo trámites virtuales y tener firmado que cumpla con la ley colombiana? Pues la ley colombiana, uno, es cumplida, el decreto 2364 es satisfecho de manera idónea por una solución como la que provee DocuSign, una solución de firmado electrónico que cumple con los requisitos del decreto 2364, porque está permitiendo verificar autenticidad e integridad sobre la operación electrónica firmada. Y por otro lado, pues hay trámites presenciales. El caso de la huella, ahí es donde se utiliza mucho la biometría. Ustedes han visto cómo, por ejemplo, para solicitar un crédito en los establecimientos de comercio de iShop o Mac Center, hoy en día se utiliza la huella dactilar, pero incluso recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que la biometría sobre captores físicos está prohibida porque puede llegar a ser un agente transmisor del virus. Entonces, por supuesto, el tema de la biometría, si no es móvil, pues se encuentra muy comprometido. Y ahí es donde comienza a ser muy útil soluciones como las que propone en el mercado DocuSign, que traen autenticación electrónica y firmado electrónico. Y se logran garantizar los atributos exigidos en la norma, que son básicamente la autenticidad, la integridad y la disponibilidad. Y aquí hay algo bien interesante, que con esto finalizo mi presentación para darle paso a las preguntas que seguramente muchos de ustedes tienen. Y es, bueno, este tema de la firma electrónica fabuloso, pero es que, ¿será que de la firma electrónica, una firma electrónica autogenerada, donde no es necesario un tercero, es decir, no es necesario un tercero de confianza acreditado ante el ONAC, como es el caso de la firma de DocuSign, ¿será que de esa se desprende el no repudio? Entonces yo les he hecho un cuento. Ya ustedes saben que en el año 2012 se crea el decreto 2364 que cambia para siempre la historia del firmado electrónico en Colombia. Antes de ese decreto, las firmas digitales emitidas por entidades de certificación digital eran los reyes de todo este proceso. Hoy en día es clarísimo que a partir del año 2012, tanto el decreto 2364 implica un cambio, como también el Código General del Proceso, que es la ley 1564. Esa ley define que los mensajes de datos se presumen auténticos, la presunción de autenticidad sobre los mensajes de datos, que obviamente genera que haya una presunción de autenticidad sobre los documentos electrónicos, con lo cual yo podría decir que si una firma electrónica está garantizando o permite verificar los atributos de autenticidad y el de integridad, eso es igual al no repudio. No hay ninguna norma en Colombia que diga que las firmas digitales o las de las entidades de certificación digital, de ellas se desprende el no repudio. Eso no hay una sola norma. El que diga que hay una norma es un mentiroso, porque no lo hay. Entonces, claro, lo que pasa es que en la firma digital se presumía, que es un efecto jurídico, se invierte la carga de la prueba, el tema de la autenticidad y la integridad. Pero la norma en ningún momento dice que solamente de las firmas digitales se desprende el tema de la irrefutabilidad o del no repudio de los mensajes de datos. Si yo logro en una firma electrónica, como se logra, por ejemplo, en el caso de DocuSign, autenticidad e integridad, tengo el efecto jurídico del no repudio y es perfectamente válido desde el punto de vista jurídico y probatorio. Entonces, con esto pues es importante señalar que tenemos
uno, un problema, una tara cultural alrededor de la firma. Pensamos que todo se debe firmar y llevamos la experiencia física o convencional a una experiencia digital. Hemos trasladado la burocracia física a una burocracia digital. Primer problema. Segundo problema, pensamos, sobre todo quienes nos educamos antes del año 2012 y quienes desarrollamos algunos procesos de formación, de implementación de tecnologías para ese año, que el paradigma sigue siendo la firma digital y de pronto no sabemos o se nos olvida que hay un decreto, el 2364, que cambió para siempre eso y que lo cambió señalando que una firma electrónica tiene también consecuencias en derecho y que modelos como el propuesto por DocuSign, si garantizan autenticidad e integridad, permiten desarrollar una firma electrónica con plena validez jurídica y probatoria. Y lo otro es que la autenticidad más la integridad pueden definir un efecto jurídico que es el no repudio. No repudio, ¿qué significa? Que yo no puedo refutar mi compromiso de suscripción. Es decir, yo no puedo echarme para atrás diciendo que no he firmado cuando en efecto lo he hecho. Entonces ese es un poco el análisis que propone la ley 527. Por supuesto, una firma electrónica nos permite determinar el originador, nos permite reconocer el contenido, nos permite además tener como consecuencia el no repudio, y estamos hablando de que los medios electrónicos en realidad se utilizan intensivamente en nuestra sociedad, y en esos nuevos medios debe tenerse un equivalente apropiado de firma manuscrita, pero eso no significa que el único equivalente sea una firma digital, como tampoco un equivalente será una firma, simplemente una firma escaneada, que es una simple foto. Por eso, como lo explicaba técnicamente Carlos, esto significa que hay un proceso donde se verifica la autenticidad de la información electrónica y eso nos permite llegar finalmente a una solución que cumple con la ley 527 y con sus decretos reglamentarios. Muchísimas gracias. Eric, mil gracias. Creo que hiciste una excelente exposición legal de lo que significa la firma electrónica. Bueno, yo invito a Tatiana porque tenemos algunas preguntas en el chat, entonces quisiéramos responderlas, y los que tengan preguntas los invitamos también a que nos cuenten qué preguntas tienen y las vamos resolviendo, si te parece bien, Eric. Y Carlos, bien, perfecto, claro que sí, claro que sí. Entonces, Tatiana, ¿tú nos quieres ayudar con las preguntas que hay en el chat? ¿O las leo? Bueno, aquí yo veo un par de preguntas, sí. Víctor tiene una pregunta. Yo te puedo ayudar. Claro que sí. Listo, súper. Mira, Víctor nos pregunta, un saludo, ¿me puedes aclarar si tiene validez legal como en una notaría y bajo qué normas se acoge la plataforma? Listo, no, la pregunta creo que ya tenía una respuesta. Esta pregunta era un poquito antes de mi presentación, Víctor, y efectivamente no es que tenga la validez como en una notaría por la siguiente razón, porque los servicios de un notario son dar fe pública o aparecer como fedatario público de una operación, y en este caso ellos utilizan también firmas electrónicas o digitales, pero cuando la norma exige la intervención del notario, no significa que esa intervención sea sustituida por una firma electrónica o por una firma digital. Tampoco una firma digital logra ese efecto. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que para tu pregunta, se puede complementar la actividad notarial con un modelo de firmado como el que estamos proponiendo en DocuSign. ¿Y bajo qué normas se acoge la plataforma? Pues las mencionadas, Ley 527 y Decreto 2364 del año 2012. Súper. Bien, acá Marta Arboleda pregunta, ¿qué experiencia tienen en este tipo de documentos en los jueces? Bueno, el tema es bien interesante porque les voy a echar un cuento interesante. En Colombia, a pesar de todo lo que hay sobre firmas digitales o toda la discusión que había sobre el uso de firmas digitales y las entidades de certificación digital, hasta el momento, y teniendo en cuenta que su uso sigue siendo demasiado no, es decir, hay apenas 60.000, 70.000 firmas digitales emitidas en Colombia, pues no ha habido un solo proceso judicial de ejecución de títulos
valores electrónicos o de títulos ejecutivos, contratos que tengan firma digital. Pero sí ha habido, y yo conozco por lo menos 17 sentencias que desarrollan la ejecución judicial de títulos, valores electrónicos con firma electrónica. Entonces, la firma electrónica se encuentra reconocida jurisprudencialmente. Ya hay ejecuciones judiciales sobre este punto. Ya no es una discusión si el documento electrónico puede ser revisado por una autoridad judicial. Por supuesto que ese tema ya se da por sentado, es decir, eso ya está resuelto. Y en ese sentido hay que decir, Marta, que efectivamente ya hay una apropiación de este tipo de tecnologías en la rama judicial. Obviamente no hay tantos ejemplos porque no ha habido todavía tantas acciones que muevan a la administración de justicia, digo yo, acciones judiciales, pero sí hay ya importantes sentencias, por ejemplo, en título valor electrónico, en contratos electrónicos, ya ha habido sentencias sobre ese particular. Entonces, sí hay ya cierta apropiación de las autoridades judiciales. Esto, pues, obviamente también implica que hay algunos jueces, sobre todo algunos que tienen alguna brecha generacional, que todavía tienen inquietudes, es decir, todavía uno porque no conocen bien la ley 527, porque no conocen bien, lo cual suena extraño para un abogado, ¿no? Pero eso pasa. No conocen bien la ley 527 o no conocen bien el mismo Código General del Proceso, y a veces pues toca llevar la ley debajo del brazo pues para que se pueda entender el tema, pero cada vez es menos ese tipo, se da de manera menos recurrente ese tipo de situación. Perfecto. La otra pregunta que hace Marta, esa te la puedo responder yo y me complemento un poco con Eric, y es, para poder utilizar este tipo de plataforma, ¿se debe contar con unos servidores especiales? ¿Qué pasa si por cualquier motivo hay pérdida de la información digital? Y si está impreso, pierde validez. Entonces te voy a responder la primera parte desde el esquema funcional y técnico de la plataforma. DocuSign es una plataforma desarrollada en la nube. Como te comenté, tiene sus propios data centers y utiliza una misma tecnología que utiliza DocuSign, y es una inteligencia artificial en la replicidad de la información. Tu información no va a estar guardada solamente en un data center, sino que por la inteligencia que utiliza el almacenamiento de la información en los data centers de DocuSign, esa información se replica 3 veces dentro del mismo data center y 3 veces en otro data center para generar ese duplicado de información y que tu información esté disponible. De esa manera yo puedo se reduce considerablemente el riesgo de pérdida de los documentos, y además de eso, pues tú tienes la posibilidad de descargar esos documentos, como yo lo hice en la experiencia, de descargar esos documentos y almacenarlos en tus servidores. Para hacer la implementación de la plataforma a nivel técnico dentro de tu infraestructura legal, perdón, dentro de tu infraestructura tecnológica, no es necesario que cuentes con un servidor especial o algo especial, porque esto es en la nube, y cuando se hace la implementación, lo que se hace es habilitar un espacio dentro de los data centers de DocuSign, de tal manera que la información siempre esté disponible dentro de la nube de DocuSign, ¿vale? Entonces no es necesario tener un servidor especial almacenado dentro o crear algún servidor especial dentro de tu infraestructura, ¿vale? Bien, Eric, y si se pierde la información digital y se imprimen esos documentos, ¿pierde validez? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque si se trata de un documento emitido electrónicamente, obviamente su presentación, lo ideal frente a una autoridad judicial será presentarlo en el mismo formato de creación, que es el formato electrónico. La ley, en este caso la ley 1564, permite que este tipo de documentos electrónicos puedan ser presentados de manera impresa como una representación gráfica. Es decir, como si se tratara de una copia simple, y esto es muy jurídico, pero si se tratara de una copia simple del documento electrónico. Pero en efecto, digámoslo así, se puede presentar en su versión impresa. De acuerdo. Pues no veo más preguntas. No tenemos más preguntas. De todas maneras, les quiero agradecer mucho al equipo de DaVinci por este apoyo que nos prestan hoy para entender un poco más a fondo de qué se trata la firma electrónica y bueno, tener la posibilidad
de tener los datos de ustedes de contacto. Les agradezco muchísimo a todos los que participaron hoy. Espero que hayan podido resolver sus dudas. Y nada, a todos ustedes, Tatiana, Eric, Carlos, mil y mil gracias por acompañar hoy a la gente de AFIDI a entrar en este mundo digital, de transformación digital, como lo dijiste tú, Eric. No, muchas gracias a ti, Adriana. Los datos de Tatiana, los datos también los pusimos en el chat. Y pues bueno, espero que los contacten y adelante con este tema que está tan interesante. Mil gracias, Adriana, a ti y a gracias. Fidi. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Eric. Muchas gracias, Tatiana, Adriana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Perfecto, muchas gracias.